Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te voy a mostrar cómo crear un proyecto en Ncapas en ASP.NET Core MVC, bibliotecas de clase, utilizando Ado.NET y Transact SQL directamente en el código. Para este proyecto no estaremos utilizando procedimientos almacenados, pero sí estaremos trabajando con SQL Server. Así que vamos a empezar con este ejemplo. En este ejemplo vamos a estar trabajando con un proyecto MVC y dos bibliotecas de clase. Por lo tanto, este proyecto en Ncapas estará en diferentes proyectos, valga la redundancia. Asimismo, un proyecto en Ncapas se podría trabajar dentro de uno mismo. Podríamos crear un proyecto MVC y dentro generar esa estructura en capas. Pero para este ejemplo, ya que es algo inusual trabajarlo con Visual Studio Code, lo voy a hacer de forma separada. Lo primero que voy a hacer es que en mi escritorio voy a crear una nueva carpeta donde voy a establecer mi proyecto. En este caso, a mi proyecto yo lo voy a llamar CRUD MVC Ncapas. Esta va a ser la carpeta principal de mi proyecto. Creada esa carpeta nos vamos a dirigir a nuestro editor de código, en este caso Visual Studio Code. Evidentemente es más fácil trabajarlo desde un IDE como Visual Studio 2019-2022, ya que Visual Studio crea una solución donde nosotros podemos crear proyectos dentro de esta. Sin embargo, en Visual Studio Code esto es un trabajo un poco más manual, pero por ello es que estoy haciendo este ejemplo. Así que nos vamos a dirigir aquí al explorador de nuestro editor de código y vamos a abrir la carpeta que hemos creado, porque dentro de ella vamos a crear nuestra solución. Abierta esta carpeta vamos a crear una nueva terminal donde vamos a crear los proyectos que mencionaba. En este caso los proyectos que vamos a trabajar son los siguientes. Sería una aplicación MVC que tenemos por acá. Esta sería nuestra capa de presentación donde vamos a tener todas las vistas y el controlador que vamos a estar trabajando. También vamos a crear proyectos que van a ser del tipo class lib o una biblioteca de clase, que son estos que tenemos por acá. Este proyecto de biblioteca de clases class lib es el que vamos a estar trabajando para las otras capas, ya sea la capa de acceso de datos como la capa de negocio. Asimismo, tú puedes agregar más bibliotecas de clase para trabajar con otras capas. Recuerda que esta es una arquitectura en N capas. Dicho eso, vamos a crear nuestros proyectos dentro de esta carpeta principal. El primer proyecto que yo voy a crear va a ser el proyecto de mi capa de presentación. La voy a llamar Presentation Layer o capa de presentación. Una vez creado ese proyecto MVC, vamos a agregar las bibliotecas de clase. En este caso, proyectos del tipo class lib. El primero que voy a agregar es el de Data Access, que sería mi capa de acceso de datos. El siguiente que voy a agregar sería el de mi capa de negocio, que lo voy a llamar Business Lawyer. Hecho eso, ya tendríamos aquí nuestra arquitectura en Ncapas para nuestro proyecto llamado CRUD MVC Ncapas. Podemos ver que en nuestra biblioteca de clases Business Layer tenemos aquí una clase vacía, la cual voy a eliminar porque no la voy a utilizar. Dentro de la biblioteca Data Access también tenemos una clase que la voy a eliminar. Y en nuestra capa de presentación pues ya tenemos una estructura MVC con nuestro controlador, modelo y nuestras pistas. Y todos los archivos que vamos a estar utilizando como nuestro archivo appsettings.json y nuestro archivo program.cs. Pero vamos a ir trabajando esto en un orden en específico. Y lo primero que vamos a hacer es agregar las referencias de estas capas a los proyectos que vamos a estar relacionando. En este caso a nuestro proyecto principal, que es el que vamos a estar ejecutando cuando esto se programe por completo, sería nuestra capa de presentación. Este proyecto principal necesita tener acceso a las otras dos capas, tanto a la capa de acceso de datos como a la capa de negocio. De esta forma nuestro controlador podrá funcionar. Por lo tanto, vamos a dirigirnos a nuestro archivo csproj que tenemos por acá y vamos a agregar esas referencias por acá. Justo debajo donde tenemos estas etiquetas de Property Group, vamos a agregar otras etiquetas llamadas Item Group.
En estas etiquetas item group vamos a agregar las referencias de nuestros proyectos. En este caso vamos a agregar el project reference. Lo vamos a agregar aquí con un cierre directo. Y en este project reference vamos a agregar la propiedad llamada include. Y entre comillas dobles vamos a agregar la referencia a las capas que vamos a estar utilizando. En este caso, primero vamos a agregar el acceso a nuestra capa de negocio, que es la que tenemos acá, Business Layer. Entonces lo vamos a hacer dirigiéndonos a esa carpeta. Como estamos en el proyecto Presentation Layer, tenemos que hacer un punto pleca invertida y ahí podemos encontrar el acceso a nuestro proyecto Business Layer. Vamos a agregar esa referencia Business Layer, luego vamos a entrar dentro de ese proyecto y vamos a agregar el archivo del proyecto, que es el de extensión .csproj. Agregamos esa referencia y ya tendríamos allí esa primera referencia. Vamos a duplicar esta línea de código y vamos a agregar la segunda referencia, que en este caso correspondería a nuestro Data Access. Muy bien, aquí lo he agregado todo de forma manual, sin las sugerencias que me hace el editor de código, pero ya tenemos aquí el acceso a la carpeta Data Access y obviamente el archivo de proyecto que se llama Data Access también. Agregadas esas referencias, nosotros también podemos agregar las referencias a el resto de proyectos. Por ejemplo, la capa de negocio necesita acceso a la capa de datos, pero eso lo vamos a agregar poco a poco. Ahorita ya tenemos lo principal, que es configurado nuestra capa de presentación, nuestro proyecto principal. Hecho eso, vamos a empezar trabajando con nuestra capa de acceso de datos, que es la primordial para que nosotros podamos trabajar con el resto de capas. Así que aquí vamos a agregar una nueva clase que va a corresponder a nuestro modelo de datos. En este caso yo voy a estar trabajando con el ejemplo más usual, que es de producto. Así que voy a crear aquí una clase producto que va a corresponder al modelo. Voy a hacer un poco de zoom para que esto se vea mejor. Y ahí tenemos. Vamos a crear este modelo de datos producto, y vamos a definir sus propiedades. La primera propiedad va a ser su identificador. En este caso le vamos a agregar un ID producto o simplemente ID, como tú lo quieras llamar. Yo lo voy a dejar quizá como ID. Luego vamos a agregar otras propiedades como pueden ser el nombre y el precio. Simplemente propiedades de ejemplo para poder trabajar con este proyecto en n capas. Así que vamos a agregar aquí una propiedad decimal que va a corresponder al precio. Y ahí tenemos. Podemos agregar más propiedades, podemos agregar data annotations, etcétera, todo lo que querramos. Yo lo voy a dejar así porque es simplemente un ejemplo básico. Y para quitar esta advertencia de que este campo podría llegar a tener un valor nulo, simplemente voy a especificar por acá que no quiero valores nulos en ese campo. Voy a indentar el código y listo. Vamos a eliminar estas etiquetas innecesarias y ya tendríamos nuestro modelo de datos. Ahora vamos a agregar la referencia que vamos a necesitar en este proyecto, ya que vamos a estar trabajando con nuestro acceso de datos, y para poder tener un acceso de datos utilizando ado.net vamos a necesitar un paquete que sería el de system.data.sql client. Esa referencia a ese paquete lo podríamos agregar aquí manualmente a nuestro archivo de proyecto de la capa de Data Access, pero también lo podemos hacer desde la terminal para que sea más fácil. Así que vamos a abrir aquí la terminal, nos vamos a dirigir a la carpeta Data Access y vamos a hacer un .NET add package y vamos a agregar el paquete que mencionaba, que sería el de system.data.sql client. Y ahí se ha agregado nuestro paquete así de rápido, en un par de segundos. Podemos cerrar esta terminal y aquí tenemos, como puedes ver, el item group con un package reference que incluye el paquete que yo mencionaba de system.data.sql client. Esto lo pudimos agregar así, directamente agregando esta línea de código, pero desde la terminal como que es un poco más fácil. Así que ya teniendo esa referencia podemos trabajar el acceso a datos. Tenemos el modelo, tenemos nuestro paquete que vamos a utilizar y ya podemos trabajar con nuestra clase que va a tener el acceso de datos con el servidor. Así que vamos a agregar aquí una nueva clase. Esta clase yo la voy a llamar producto data, que es el que va a tener acceso a los datos, y vamos a empezar a trabajarlo.
¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, primero vamos a eliminar estas instrucciones innecesarias y básicamente aquí vamos a tener todos esos métodos que van a hacer contacto directo con el servidor. O sea, las consultas de nuestros procesos CRUD, aquí los vamos a tener. Pero para poder tener acceso a nuestro servidor, esta clase va a necesitar acceso a nuestro servidor, que todavía no lo hemos configurado, lo vamos a configurar casi al final. Pero ya tenemos que tener en cuenta que esto tiene que tener acceso a nuestro servidor. Por lo tanto, yo a esta clase le voy a agregar un parámetro que va a ser mi connection string. Así que voy a agregar aquí un parámetro de tipo string que va a recibir el connection string. Y obviamente vamos a agregar esa referencia por acá, esa instancia, una instancia privada de solo lectura que va a ser nuestro connection string. Y obviamente lo voy a inicializar con el connection string que estoy recibiendo en mi clase. Esto es parecido a trabajar con el constructor, simplemente que estoy agregando el parámetro a la clase. Luego vamos a hacer la inyección de dependencias. Pero aquí ya tenemos eso configurado. Recibimos un parámetro que es de tipo string, que es de referencia a mi connection string, y eso se lo estoy asignando a otra variable que se llama _connection string, que es el que voy a utilizar para tener acceso de datos a mi servidor. Hecho eso, ya suponiendo que tenemos acceso de datos a nuestro servidor, podemos trabajar con los métodos. Así que voy a crear aquí nuestro primer método, que va a ser una lista del tipo producto. Y esto me va a servir para obtener todos los productos. Así que yo lo voy a llamar getAllProductos. Este va a ser mi método, mi primer método. Un método para obtener la lista de todos los productos. Así de simple. Algo muy sencillo que podría llamarse también nuestro index, donde solemos tener una lista de productos o la lista de todos los registros de nuestra base de datos. Pero bueno, aquí tenemos ya la lista del tipo producto que se llama getAllProducts y lo vamos a programar. Primero vamos a crear una instancia o un objeto que sea una lista de productos que esté vacío para luego ir agregando los productos que encontramos en el servidor. Para esto vamos a crear aquí una lista siempre del tipo producto. Yo lo voy a llamar productos, así en plural, y lo voy a inicializar como una lista vacía, así. Ahora vamos a hacer acceso a nuestro servidor y vamos a analizar allí la consulta que vamos a estar programando para obtener esos productos. Así que vamos a crear aquí una estructura using, vamos a crearla por acá. Esta estructura using va a utilizar un objeto del tipo SQL connection, ahí lo tenemos. Como puedes ver, al utilizar este objeto SQL Connection, se me agregó esta referencia, system.data.sqlclient, que es el paquete que hemos agregado. Así que si a ti no se te agrega, agrégalo manualmente. Ahí tenemos el SQL Client. Bien, agregado este objeto, le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner Connection, así, y lo voy a inicializar como un objeto nada más. Pero obviamente este SQL Connection al inicializarse necesita el Connection String. ¿Cuál es el Connection String? Pues este que tenemos acá. Así que lo copiamos y se lo mandamos como parámetro. Y listo, ya con esto técnicamente tendríamos acceso a nuestro servidor. Una vez hecho eso, dentro de la estructura using vamos a definir nuestro query. Como no vamos a estar utilizando procedimientos almacenados, sino que transact SQL directamente por acá, voy a crear aquí una variable de tipo string que llamaré query y en esta va a contener mi consulta SQL. Obviamente no es recomendado utilizar transact SQL directamente en el código, en el backend de nuestra aplicación. Es mejor utilizar un ORM, un micro ORM o utilizar procedimientos almacenados o consultas parametrizadas, pero de esta forma lo voy a hacer de esta manera porque me lo estaban consultando en los comentarios en otro video de cómo utilizar directamente las consultas en el código sin utilizar procedimientos almacenados u ORMs, así que por eso lo voy a hacer así, pero no es realmente recomendado. Para más o menos entender cómo funciona esto se podría llegar a hacer como ejemplo, pero ya para un proyecto real pues no lo recomiendo. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí ya tenemos nuestra variable que va a contener nuestra consulta. Y obviamente como esta es una consulta que me va a traer todos los productos, yo aquí podría hacer un select all a mi tabla productos, que todavía no existe, la vamos a crear más adelante. Pero lo recomendado sería hacer un select a cada uno de los parámetros.
En este caso vamos a hacer un select al identificador, al nombre y al precio. ¿De dónde? De mi tabla productos. Así que así vamos a llamar a la tabla cuando trabajemos el Transact SQL allá y creemos nuestra base de datos en el servidor. Ahí tendríamos ya la consulta. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestra consulta? Pues la tenemos que ejecutar en el servidor. Para hacerlo vamos a crear aquí un objeto del tipo SQL command, un comando SQL, yo lo voy a llamar command, así como lo sugiere el editor, y esto lo vamos a inicializar. Lo vamos a inicializar, pero a este comando le tenemos que mandar nuestra consulta, o sea, nuestro query, y le tenemos que mandar el connection string, o sea, nuestro parámetro connection que tenemos acá en el using, y aquí al final un punto y coma, y ahí tendríamos ya inicializado nuestro SQL command. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestra conexión, o sea, tenemos que abrir el acceso a nuestro servidor para poder hacer lectura de los datos que este comando, que este query me van a obtener. Entonces, una vez abierta la conexión, vamos a crear un objeto del tipo SQL Data Reader para tener una lectura. Y este Data Reader, bueno, lo vamos a llamar Reader, así, al objeto. Lo llamamos Reader y con este Reader vamos a ejecutar el comando. Entonces, llamamos al command, hacemos un punto execute reader, o sea, ejecutamos la lectura de este comando. Y este comando que hace, pues ejecuta el query con la conexión al servidor que vamos a definir. Una vez tenemos la lectura de esta consulta, tenemos que hacer una estructura while. Tenemos que hacer un ciclo para ir leyendo registro por registro. Recordemos que este select nos va a traer un listado de productos, una lista de registros. Entonces, para poder leer cada uno de ellos, pues tenemos que hacer una estructura while, una estructura, un ciclo. En este caso yo lo voy a hacer con un ciclo while, donde en este while voy a analizar mi reader.read. O sea, por cada lectura yo voy a hacer lo siguiente. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a agregar mi lista, voy a usar, mejor dicho, mi lista que tengo acá. Es una lista vacía del tipo producto. Entonces voy a llamar a mi lista productos y le voy a hacer un punto add, o sea, le voy a agregar. ¿El que le voy a agregar? Bueno, aquí le voy a agregar una nueva instancia del tipo producto que voy a estar llenando. ¿Cómo la voy a llenar? Bueno, al parámetro ID de mi modelo le voy a agregar con mi reader.getInt32, le voy a agregar el campo en la posición 0. Recordemos que aquí estamos trabajando con programación. Entonces vamos a empezar leyendo desde el campo número 0, 0, 1, 2, 3. Y mi primer campo en mi tabla es el identificador. Ese es el primer campo, pero este tiene la posición número 0. Luego tenemos el campo nombre, este tiene la posición 1 y precio tiene la posición número 2. Son 3, pero esto va numerado con 0, 1, 2. Entonces eso no lo debemos olvidar, es un principio de programación. Así que ahí tenemos ya definido que este nuevo objeto del tipo producto, al identificador le voy a asignar lo que yo obtengo en la primera posición, o sea, el campo número 0. Luego al campo nombre, ya hemos dicho, reader, punto, y vamos a obtener un string o un varchar. Entonces en este caso, como es C#, pues llamamos un string en la posición 1 y luego para el precio llamamos al reader.getDecimal, ahí tenemos getDecimal y la posición número 2. Hecho eso, aquí al final de este paréntesis ponemos un punto y coma. Voy a indentar el código para que se vea mejor ordenado y ahí está. Ahí está indentado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos creando objetos del tipo producto, les estamos dando los valores que obtienen esta consulta y esto lo estamos haciendo por cada uno de los registros que existan en mi tabla. Si hay uno, pues esto se hace una vez. Si hay dos, se hace dos veces y así sucesivamente. Esta estructura va a parar hasta que se analicen todos los registros, porque así lo estamos programando. Una vez se haga eso, pues simplemente fuera de la estructura using que tenemos por acá, vamos a retornar esos productos. Retornamos esta lista porque ya tiene valores. La retornamos y ya con esto ya tenemos un método que me va a hacer esta función, obtener todos los productos. Bien, hecho eso, podemos guardar estos cambios y podemos pasar a los siguientes métodos. Para ello, bueno, voy a copiar este mismo método para que nos ahorremos tiempo. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. Voy a bajar y lo voy a pegar.
Ahí está. Y le vamos a cambiar el nombre. En este caso ya no quiero todos los productos, quiero un producto en específico. ¿Cómo yo obtengo un producto en específico? Pues lo obtengo por su identificador. Entonces hago un get producto by id. Obtengo uno por identificador y obviamente necesito ese identificador. Entonces lo paso como parámetro por acá. Ya no voy a necesitar una lista de productos. Ahora solo necesito un producto en específico. Y esto se va a llamar producto y simplemente lo voy a inicializar como vacío. De esta forma. Ahora tenemos aquí la estructura. Tenemos el using con el SQL connection, eso está bien. Pero ya el query ya cambia. Ya no necesito todos los productos, sino que necesito de los productos donde, ponemos esa condición, el identificador sea igual al identificador que estoy recibiendo como parámetro. Que esto ya se lo vamos a mandar. Luego tenemos aquí la definición de este objeto comando que me ejecuta el query con el connection, pero le tengo que especificar ese comando, este parámetro id que le estoy mandando, que yo quiero que sea este que recibe el método. Entonces agarro mi command, punto, parameters, punto, add with value, y entre paréntesis vamos a agregar aquí entre comillas dobles ese parámetro que he definido acá, este que está acá, arroba id, lo defino acá y le mando el valor. ¿Cuál va a ser el valor? Pues el id que recibo allá como parámetro en mi método. Ahí le mando el valor. Ya con eso pues ya no tendría problemas. Luego tenemos que abrimos la conexión, luego el data reader que tenemos por acá, el ciclo while, pero en este caso ya no necesito un ciclo while porque ya no voy a estar leyendo varios productos, sino que solo uno. Entonces voy a hacer una condición if. Si mi reader obtiene algún valor, porque en este caso yo solo estoy esperando uno, porque solo puede haber un registro con ese identificador, entonces si leo un registro, ya no se lo voy a agregar aquí a mi lista de productos, porque esa lista ya no existe, sino que se lo voy a agregar a producto y simplemente voy a hacer un producto, voy a eliminar esto por acá, igual a un nuevo producto, agregamos valores y aquí al final pues aquí tendría que poner punto y coma y elimino esto de esta forma. Producto igual a un nuevo producto, entre llaves definimos los valores de cada uno de los campos y cerramos con un punto y coma, y al final ya no retorno productos sino que solo el producto que he definido. Obviamente aquí me marca un error porque no hemos cambiado aquí el tipo de método, le cambié el nombre, pero sigue manteniéndose como una lista de producto. Entonces vamos a eliminar esto de acá, lo vamos a dejar como un public producto, de esta forma. Ahora sí, mi método está completo. Y así de fácil hemos modificado ya un método existente para crear este. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar al otro método. En este caso vamos a pasar al método de create, el método para agregar un producto. Y esto lo vamos a hacer quizá manualmente y vamos a ir copiando alguna que otra línea de código para ahorrarnos la escritura. Entonces aquí abajo vamos a crear un public void add producto. Y obviamente para agregar un producto voy a necesitar un objeto, una instancia del producto de mi modelo. Vamos a agregar aquí un using con el SQL connection, entonces vamos a agregar por acá este using que tenemos por aquí arriba, justo esta línea de código, la copiamos, la pegamos, aquí al final yo le voy a poner directamente un punto y coma, vamos a quitarle estos paréntesis y la vamos a dejar así como una sola línea, porque también se puede, y luego vamos a definir nuestro query. Entonces vamos a copiar aquí el query que tenemos por acá, para que veas que pues es solo de mantener cierta estructura. Ahí tenemos nuestro query. El query, pues como vamos a agregar, ya no va a ser un select, sino que va a ser un insert. Entonces vamos a borrar aquí el select y vamos a hacer un insert into la tabla productos. Vamos a insertar estos valores menos el identificador porque va a ser autoincrementable. Entonces nombre y precio, ahí entre paréntesis. Vamos a quitar esto de acá y vamos a poner values y entre paréntesis los parámetros nombre y precio, que ya los vamos a definir. Ahora vamos a crear aquí el objeto comando, vamos a copiar estas dos líneas de código de acá
donde definimos el comando y donde agregamos parámetros. Copiamos eso, lo pegamos aquí abajo y vamos a hacer los cambios. El primer cambio, pues el comando se mantiene igual, solo aquí donde hacemos el add with value, pues vamos a mandar primero el nombre y esto viene en mi producto en el modelo.nombre. Este producto es el parámetro que recibo por acá. Ahora vamos a copiar esta línea de código, la pegamos y mandamos el precio que viene en producto.precio. Y ahí está. Debajo de esto pues abrimos la conexión, así que vamos a hacer un connection.open y luego hacemos un command.execute nonQuery. De esta forma. Obviamente este método se puede mejorar. Quiero aclarar eso. Todos los métodos se van a poder mejorar. Se le puede agregar una estructura try and catch para un control de errores. Se pueden agregar validaciones, etcétera. Porque aquí esto podría llegar a venir nulo. Pero yo no lo estoy haciendo para hacer esto más fácil. Obviamente tú, conforme tu práctica, tu conocimiento, puedes ir mejorando estos procesos, estos métodos, el código. Yo me estoy manteniendo con lo más básico para ayudarte con el ejemplo a entender cómo esto va funcionando en esta estructura. Pero obviamente esto se puede mejorar. Una vez hecho esto, pues ya tendríamos el método para insertar un producto en nuestra base de datos. Ahora necesitamos el método para actualizar y uno para eliminar. Entonces voy a copiar este de agregar, lo voy a pegar y este me va a servir para el método de actualizar. Así que le voy a cambiar aquí el nombre a update. Update producto, recibe un modelo, un objeto del tipo producto como parámetro. Tenemos aquí el SQL connection y vamos a cambiar la consulta. En este caso ya la consulta sería update productos, así update productos, y vamos a hacer el set por acá. Vamos a eliminar esto de acá, hacemos un set al campo nombre con el parámetro nombre, luego precio, o sea el campo precio con el parámetro precio y la condición where el ID coincida con el parámetro ID que voy a estar recibiendo. Ahí está, esa sería mi consulta query. Obviamente debes de tener conocimientos básicos de este lenguaje, Transact SQL. Muy bien definida la consulta, pues aquí tenemos el comando. Luego agregamos los parámetros. En este caso ya tendrían que ser 3 parámetros. Así que vamos a copiar esta línea de código. Vamos a poner por acá. El primer parámetro va a ser mi identificador, que va a venir en mi producto.id. Este de acá, este parámetro es el que estoy reemplazando. Luego tenemos el nombre y el precio que ya están por acá. Abrimos la conexión y ejecutamos el nonQuery. Y ya tendríamos, solo con esos cambios, ya tenemos aquí funcionando este método. Por eso lo estoy manteniendo de la forma más básica, para que veas los cambios significativos que te van a ayudar a ya realizar diferentes procesos. Ya si tú le das otra estructura, validaciones, control de errores, pues obviamente esto se va a ver un poco más complejo, pero si te fijas los cambios son mínimos para que algo ya funcione de una manera diferente. En este caso la consulta. Hecho eso, pues vamos aquí abajo, vamos a copiar esta misma línea de código, bueno este método lo pegamos y este me va a servir para el de delete. Ponemos delete producto, recibimos ya no un objeto del tipo producto como parámetro, sino que recibimos el identificador. Tenemos la SQL connection y vamos a cambiar obviamente acá la consulta. Vamos a eliminar, solo voy a dejar la condición where y vamos a hacer un delete from productos where id sea igual al parámetro id que estoy recibiendo. Creamos el SQL command, eliminamos estos parámetros y se lo mandamos por acá el identificador que tengo aquí arriba como valor a mi parámetro id para mi consulta. Abrimos la conexión y ejecutamos. Y ahí ese sería mi método final. Y ya tendríamos aquí la capa de acceso de datos programada. Ya tenemos todo por acá. Así que ya podemos dejar de lado nuestra capa de acceso de datos y ponernos a trabajar en, por ejemplo, la capa de negocio, que sería la siguiente antes de trabajar con la capa de presentación. Así que cerramos esto, nos vamos aquí a la capa de acceso de, bueno, a la capa de negocio
Y aquí vamos a necesitar agregar una referencia, así como lo hicimos en la capa de presentación al inicio del video. Vamos a ir a la capa de presentación, mira, en el archivo CSPROJ, vamos a copiar esto de acá, el item group con el project reference, lo vamos a copiar, volvemos a nuestra capa de negocio y lo pegamos por acá. ¿Por qué? Porque aquí vamos a necesitar una referencia, pero ya no de todo, solo necesitamos esta referencia, la de Data Access. Necesitamos esta referencia. ¿Se puede agregar manualmente? Sí, podemos agregarlo aquí manualmente, de esta forma como lo habíamos hecho antes, así. Y ya tenemos la referencia, que es lo que nos interesa. Así que, una vez hecho eso, ya tenemos conectados mi capa de acceso a datos con la capa de negocio. Así que en la capa de negocio ya puedo trabajar una clase de servicio, que es la que voy a crear. En esta capa de servicio voy a agregar por acá una nueva clase. Esta clase lo voy a llamar producto service. Así, producto service. Vamos a eliminar instrucciones innecesarias por acá. Ahí está. Como puedes ver, estructura base. Y vamos a crear la instancia a mi producto data. O sea, allá a la clase que tiene acceso al servidor con todos los métodos CRUD. Entonces vamos a crear por acá una instancia de solo lectura, esto va a ser privado, de mi producto data. Ahí puedes ver, mira que esto está en el Data Access, aquí lo puedes ver. Si yo presiono Enter se me va a agregar esa referencia, así que voy a presionar Enter. Allá tengo ya la referencia, como puedes ver por acá. Si no se te agrega, recuerda agregarlo manualmente. Y le vamos a poner un nombre, en este caso producto data, yo lo voy a poner aquí con un guión bajo y al final el punto y coma. Listo, ya tenemos aquí la instancia. Ahora vamos a crear nuestro constructor, así que vamos a crear aquí un constructor para el producto service. Este constructor yo quiero que reciba un parámetro que sea el connection string. Connection string. ¿Por qué necesito ese connection string por acá como parámetro en mi constructor de mi capa de acceso o de mi capa de negocio? Bueno, simplemente porque mi producto data requiere acceso al servidor y si no lo has olvidado, mi producto data, mi clase recibía un parámetro de tipo string y es lo que yo le voy a mandar en este momento. Entonces le voy a mandar acá, voy a crear una instancia de mi producto data, pero mi producto data, si te fijas por acá, ahí me lo indica el editor. Dice que no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro requerido, que es lo que yo necesito enviarle. Entonces yo se lo mando por acá, le mando el connection string que tengo por acá definido. Obviamente cuando yo inicialice mi producto servicio en la capa de presentación, allá voy a mandar la connection string, porque allá la voy a tener definida en el archivo appsettings.json. Si te fijas, esto va saltando de una capa a otra para que funcione todo en conjunto. Hecho eso, ya tenemos lo básico para trabajar. Ahora vamos a crear los métodos que voy a estar utilizando en mi capa de presentación para poder ejecutar mi capa de acceso de datos. Recuerda, la capa de acceso de datos está aislada de la capa de presentación. Solo mandamos a llamar métodos. Así que ahora vamos a crear esos métodos. Vamos a crear por acá el primer método, una lista de productos. Esto va a ser muy parecido a la clase producto data. Así que vamos a crear acá una lista del tipo producto que voy a llamar get all productos. Le voy a poner el mismo nombre. Le voy a poner el mismo nombre para no complicarnos. ¿Y qué va a hacer esto? Pues me va a retornar de mi producto data el get all products. Ahí está. Eso va a ser, me va a retornar todos los productos de ese método en mi capa de datos. Ahí está. Por eso le voy poniendo el mismo nombre, para que no nos confundamos y que esto se vea parecido. Pero también no te vayas a confundir. Este es un método en mi capa de presentación, perdón, en la capa de negocio, y esta es en mi capa de acceso de datos. Ahora vamos con el otro. Sería un public producto get producto by id. Necesito un parámetro y esto me va a hacer un return de mi producto data.getProductoById. Ese método requiere un parámetro, es el identificador, y ahí está. Ya tenemos ese método. Vamos al siguiente método, que sería el de agregar. Entonces tenemos un public void add producto. Para agregar un producto necesito una instancia de mi producto, la vamos a llamar producto.
y va a ser este no va a ser un return, va a ser un insert. Entonces vamos a llamar producto data.addProducto y le mandamos el producto, o sea, el objeto que recibimos aquí como parámetro. Y listo. Bajamos un poco y hacemos lo mismo con el método update. Entonces un public void update producto, recibimos un producto como parámetro y hacemos el producto data.update producto, le mandamos el producto y listo. Y ya solo nos queda el método delete, que va a ser igual. Vamos a hacer un public void delete producto. Esto va a recibir un parámetro, el identificador. Ahí está. Y vamos a hacer producto data.delete producto. Le mandamos el identificador y cerramos con el punto y coma. Y así de fácil hemos creado nuestra clase de servicio para ejecutar nuestra capa de acceso de datos. Esta clase de servicio está en la capa de negocio. Y ahí tendríamos ya programada nuestra capa de negocio. Vamos a pasar a lo importante acá. La capa de presentación. Primero vamos a crear nuestro connection string. Así que por acá, en el archivo appsettings.json, en la capa de presentación, o sea, en el proyecto MVC, vamos a crear aquí nuestro connection string. Yo le voy a poner como referencia a ese connection string default connection, así, o le puedes poner el nombre que tú quieras, y le vamos a definir el valor. En este caso, el server. ¿Cuál es el server? En mi caso es el localhost. Tú define aquí el nombre de tu servidor. El database, en mi caso, yo la base de datos la voy a llamar CRUD MVC capas, N capas, así como el proyecto. Y luego el resto de propiedades que necesitemos en base a nuestro servidor. Recuerda, el connection string es muy personalizado, depende de tu ambiente de trabajo, de tu servidor, de tu ordenador. En este caso, yo tengo mi servidor de forma local, ya definí cómo voy a llamar a la base de datos y yo para conectarme a ese servidor necesito un usuario, que es el usuario SA, y también necesito una contraseña. En este caso, mi contraseña para ese usuario sería esta. Y adicionalmente yo debo agregar aquí la encriptación como false. Pero esto ya es personalizado. False. Ahí está. Simplemente he hecho un salto de línea para que puedas ver todo el connection string. Y ahí está. Ese sería mi connection string. Recuerda, tú defines las propiedades en base a tu ordenador. Puedes ir incluso, si estás utilizando Windows con el SGBD de Management Studio, puedes ir y copiar el connection string desde allá. Si estás utilizando el IDE Visual Studio 2022 o 2019, puedes ir al explorador de objetos de SQL Server y copiar el connection string desde las propiedades. Ahí como tú quieras. Yo aquí lo he agregado manualmente. Y pues ahí tengo ya lo básico. Ahora vamos a pasar a agregar las referencias. Bueno, ya tenemos aquí las referencias, así que podemos pasar a configurar la inyección de dependencias de nuestra capa de negocio por acá, en el archivo program.cs. También obviamente tenemos que programar el connection string que hemos configurado. Así que justo acá, donde tenemos este comentario add services to the container, aquí previo a hacer esta variable app, aquí vamos a hacer nuestra magia. Vamos a crear acá, hay diferentes formas de configurar nuestro connection string que ya tenemos allá en el archivo appsettings.json. Diferentes formas. Yo voy a hacer aquí una muy sencilla. Voy a crear una variable de tipo string que acepte valores nulos, que voy a llamar connection string, y la voy a asignar con un builder.configuration.getConnectionString. Ahí está, getConnectionString, y le mando el nombre de mi connection string que tengo allá en el archivo appsettings.json. Yo lo voy a copiar para no equivocarme. Aquí está, default connection. Este nombre, si tú le pusiste aquí conexión, le pusiste mi cadena, como tú quieras, pues eso tú lo copias y lo pegas aquí, entre las dos comillas dobles. Y ahí está, ya tenemos asignada este connection string, esta variable que tenemos por acá. Y ahora la vamos a validar, aquí con una estructura if. Si este connection string, lo vamos a pegar por acá, es distinto a null, aquí tiene que ser igual.
Si esto es distinto a null, pues procedemos. ¿Cómo vamos a proceder? Pues vamos a crear aquí un builder.services.addScope y vamos a hacer la inyección de dependencias de nuestra capa de negocio. Llamamos al producto service, que es la clase. Mira, aquí está, aquí me indica business layer. Presionamos enter, allí me agrego la referencia. Entonces mi clase producto servicio la voy a utilizar y vamos a hacer aquí un provider, aquí una expresión, tú le puedes poner el nombre que tú quieras, yo le voy a llamar provider, y vamos a hacer una instancia de producto service y le vamos a mandar el parámetro que requiere, que es el connection string. ¿Por qué? Porque mi clase producto servicio requiere un connection string. Eso no lo olvidemos, es lo que yo decía. Mi constructor de mi producto service requiere un parámetro, que es este, connection string. Si te fijas, ahí me lo indica. ¿Por qué? Porque luego el constructor se lo asigna a la capa de acceso de datos, al producto data. Entonces eso va saltando de una capa a otra. Y ahí está. Eso sería todo lo que necesitamos programar en este archivo program.cs. Hecho esto, podemos cerrar esto y ya nos dedicamos a lo usual, que es trabajar MVC. En este caso ya no necesitamos modelos porque ya lo tenemos en la capa de acceso de datos. Solo necesitamos controlador y vistas. Así que vamos aquí a controllers y vamos a crear nuestro controlador. Vamos a crear por acá un nuevo controlador. A este controlador obviamente yo lo voy a llamar producto controller. Ahí está. Voy a ocultar acá este explorador para que tengamos mucho espacio y dedicarnos a esto. Yo voy a eliminar todo porque no necesito nada de esto. Esto sí. Solo necesito la estructura base. Es esto. Que sería el namespace y la clase. Y ahora vamos a trabajar. Primero, mi producto controller yo necesito que trabaje con la capa de negocio. Entonces por acá le voy a definir como parámetro el producto service. Ahí está, se me agregó la referencia, no lo olvides, aquí se puso using business layer. Y a esto lo voy a llamar producto service, así como me lo sugiere. Se lo voy a agregar a la clase. Una vez hecho eso, vamos a crear aquí una instancia de solo lectura de ese producto service. Ahí está, yo lo voy a llamar _producto service. Y lo voy a asignar con el producto service que estoy recibiendo como parámetro aquí en mi clase para el controlador. Asignado esto, ya tengo acceso a mi producto service. Esto es parecido a lo que hicimos en la capa de negocio. Es igual prácticamente. Así que ya tengo acceso al producto service, entonces ya lo puedo utilizar en mis métodos. Ahora vamos a crear esos métodos. Mi primer método, un iActionResult, que voy a llamar index, va a ser el que me va a listar todos los productos. ¿Cómo me lo lista? Bueno, voy a crear una variable que voy a llamar productos y esta la voy a asignar con mi producto service.getAllProducts. Una vez asignado eso, puedo retornar a la vista, return view y retorno mis productos. Y ya estaría, eso sería el método. Ya aquí ya puedo trabajar la vista. Hecho eso, si te fijas parece bastante sencillo, pero porque toda la magia está allá en la capa de acceso de datos. Allá está todo el mambo. Aquí ya lo tenemos. Así que vamos al siguiente método. El método create. Primero necesitamos crear el método de tipo http-get. Así que simplemente hacemos aquí return view. Así, método tipo http-get para mi método create. Ahora vamos con el post. En el post pues vamos a definir por acá. Por acá vamos a definir que este es el http post. Ahí está. Voy a indentar el código. El método create, para obviamente insertar un producto, necesito un parámetro del tipo producto que voy a llamar producto, así como lo sugiere el editor. Ahora sí, vamos a validar. Aquí podemos validar nuestro modelo para asegurarnos de que sea válido. Entonces vamos a hacer un model state.isValid. Si eso es válido, si eso pasa, pues llamamos al producto service.addProducto, que es el método, y le mandamos el producto que tenemos. Se lo mandamos. Y al final, pues aquí hacemos un return de lo que querramos. Yo en este caso voy a redirigir al usuario con un redirect to action y lo voy a redirigir al index. Aquí lo puedo hacer con un name of index, de esta forma.
o directamente aquí entre comillas dobles el nombre del método, index. Y ahí está. En el caso de error, pues aquí simplemente recargo la vista con el producto que ya tengo, para que el usuario pueda corregir el error, pueda corregir el valor que no esté, por ejemplo, o que se muestre en las data annotations, que en este caso no hemos agregado data annotations en el modelo, pero bueno, eso lo decía, que tú lo puedes agregar. Creado ese método create, pues ya podemos pasar al método edit. Así de sencillo. Vamos a copiar esto, los dos métodos, el get y el post. Lo pegamos por acá y vamos a hacer los cambios. En este, pues el método get se va a llamar edit. No va a estar vacío porque para editar un producto necesito tener los detalles actuales. Entonces voy a recibir aquí un parámetro que va a ser el identificador. Y pues yo voy a crear aquí una instancia a mi modelo producto que voy a llamar producto y la voy a asignar con mi producto service.getProductoById y le mando el identificador. Una vez ya tengo ese producto que ando intentando editar, primero lo voy a validar con una estructura if. Voy a validar que ese producto, si es igual a null, pues que me retorne aquí que no se encontró. Vamos a dar un return not found. Caso contrario, pues que me retorne la vista con ese producto, o sea, con los detalles. Ya en la vista yo trabajo este producto y lo asigno a los campos que yo quiero. Pongo el nombre en un campo de texto, pongo el precio en otro campo de texto, etc. Y ahí está. Ese sería el método get, para que me cargue los detalles del producto que quiero editar. Ahora en el método post, pues va a ser parecido. En el método post, pues ya necesito los nuevos detalles del producto. Valido el modelo. Si eso es válido, mando a llamar ya no a este método add product, sino update producto. Le mando el nuevo producto, los nuevos detalles y redirijo al usuario, en este caso al index, y recargo la vista en el caso de un error. Y ahí está. Eso es todo. Ahora vamos con el método delete, que es lo mismo. Vamos a copiar aquí el método edit. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a utilizar para el método post. Perdón, para el método delete. Primero, método get. Para un delete yo necesito que me cargue los detalles de ese producto que voy a eliminar. Entonces lo cargo de esta manera. Exactamente igual. Ahora para el método post eso sí ya cambia. En este caso, para el método post yo le puedo poner aquí delete. Simplemente este va a ser el método post. Pero también lo puedo hacer, habitualmente se hace de esta forma. Le ponemos un nombre diferente, delete confirm por ejemplo, que es lo usual. Y aquí en el método post, donde estamos definiendo que esto es un HTTP post, definimos que esto recibe también una action name que se llama delete. O sea, hacemos referencia a este método get, que este método post también se puede llamar delete. Entonces ya en la vista yo puedo mandar a llamar a este método como si se llamase delete. O sea, al método post como un delete. Es una forma habitual de realizarlo, aquí como tú quieras. Entonces acá ya no recibo un parámetro del tipo producto, sino que solo el identificador para poderlo eliminar. Vamos a eliminar esto de por acá y directamente hacemos un producto service.delete producto y le mandamos el identificador de esta forma. Una vez se elimina, pues vamos a hacer aquí un redirect to action y mandamos al usuario al index. ¿Por qué? Porque ya se eliminó ese registro. Y esto sería todo. Ya tenemos acá los métodos. Todo el controlador programado. Bastante simple, ¿no? 70 líneas de código para un CRUD completo. Solo en el controlador, obviamente. Ya tenemos las otras capas programadas por acá. Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos falta crear las vistas. Entonces yo para crear las vistas voy a utilizar una extensión que te la dejo en la descripción. Si estás utilizando Visual Studio Code, por supuesto. Para crear las vistas. Para crear los archivos, por ejemplo. Mira, en la carpeta Views aquí tendríamos que crear la carpeta producto. Tendríamos que crear la vista index, create, edit, update, delete. Pero yo con una extensión las creo automáticamente. Mira, voy a mi método index, le doy aquí add view. Y mira, se creó la carpeta y la vista. Lo mismo hago con los otros métodos. Método create, add view, ahí se agregó. Método edit, add view. Y método delete, add view. Esto ya me ahorra un poquito de tiempo. No es tanto, pero me ahorra un poco de tiempo.
De la misma forma yo me puedo mover a la vista, aquí clic derecho, y ahí estoy ya dentro del archivo create. Ahora sí, podemos diseñar las vistas. Vamos a hacer algo bastante sencillo para ahorrar tiempo. Entonces acá, primero ahí tenemos el view data para el título. Le voy a poner crear producto. Aquí necesitamos agregar la referencia al modelo que vamos a estar utilizando. Model, que sería el data access.producto. Ese es mi modelo. Ahora empezamos con el diseño. Un título H2 que me va a mostrar el view data, para pues no estar reescribiendo, ¿no? Que me muestre el view data title por acá, que va a ser esto, crear producto. Y de igual forma pues el título de la pestaña va a ser esto. Ahora el formulario para crear un producto. Aquí creamos un form. Este form pues va a ejecutar una ASP action que va a ser el de create. Este formulario va a tener los campos para que el usuario pueda llenar los datos. En esto yo le voy a agregar Bootstrap con un form group. Simplemente Bootstrap porque ya lo tenemos incluido. Y dentro de este div vamos a agregar los campos. Primero un label. Este ASP4 va a corresponder a mi campo nombre. La clase, pues aquí le vamos a poner un control label. Y en este label pues lo vamos a dejar así. Simplemente es un label para poder mostrar también data annotations. Luego necesitamos lo importante, el input. En este input igual vamos a agregar el ASP4. Un ASP4 que va a corresponder al nombre. Y vamos a agregar su clase form control. Ahí está el input para agregar el nombre. Y el span para las data annotations. Aquí sí necesitamos el span para un ASP validation for, en este caso para el campo nombre, con una clase que sea TextDanger. Yo no he agregado referencias a data annotations para mi modelo, pero si tú los agregas, pues aquí se van a agregar. Voy a indentar el código, ahí está. Y esto mismo lo voy a hacer para cada campo. En este caso yo solo tengo dos campos. Ese sería el nombre y el precio, así que empiezo a hacer cambios por acá. Precio, precio, precio. Y así, solo con cambiar eso ya lo tengo para mi precio. Y al final vamos a agregar el botón para hacer el submit. Vamos a hacer aquí un div. Este div también va a ser una clase de form group para que esté todo parejo, todo uniforme. Y en este div vamos a agregar ese input. Este input va a ser del tipo submit. Type submit. Submit. Ahí está. El value yo le voy a poner a crear producto. ¿Sí? O insertar como tú quieras. Y le agregamos su clase de Bootstrap. btn primary. Ahí está. btn primary. Y ya tenemos nuestra vista create. Bastante sencilla. Ahora vamos a pasar a la vista, creo que a la vista edit, que es muy parecida. Entonces voy a copiar exactamente esto. Esto que tengo por acá lo voy a copiar. Voy a ir a la vista edit. Lo voy a pegar aquí abajo. Aquí al view data title le voy a poner editar producto. Tenemos aquí el data access. Tenemos aquí el título que me va a decir editar producto. Y aquí el ASP action va a ser el edit, ya no va a ser el create. Vamos a agregar aquí un campo oculto para el parámetro que me hace falta, que es el identificador. Entonces aquí esto va a estar hidden, oculto. Y este va a ser un ASP for el identificador. Ahí va a estar almacenado el identificador del producto que voy a editar. Tenemos aquí los campos nombre, tenemos los campos para el precio. Y el botón submit, que ya va a decir guardar producto con un btn primary. Y ahí está. Eso sería la vista para editar. Simplemente aquí me hacía falta pues a diferencia de la vista create, pues cambiar el método que va a ejecutar la acción al método edit. Si no, pues se me va a crear un nuevo producto. Y agregar la referencia al identificador del producto que quiero editar. Si no, no se me va a cargar. Y ahí está. Ahora vamos a pasar a la vista delete. Vamos a pasar a la vista delete.
que tenemos por acá, le vamos a poner eliminar producto y vamos a empezar a diseñar siempre un título H2 donde quiero mostrar el view data que se llama title. Ahí está, ahí me lo va a mostrar. Y debajo de este título H2 vamos a poner el mensaje típico de advertencia que me diga si estoy seguro que deseo eliminar. Entonces aquí lo voy a hacer, le vamos a poner ¿estás seguro que deseas eliminar este producto? Simplemente un mensaje de advertencia, digamos, antes de que se vaya a eliminar el producto. Creamos aquí un div, vamos a crear un título H4 que diga producto y debajo pues los detalles. Vamos a crear aquí un HR y aquí ya los detalles con un DL. Un DL que le voy a poner su clase row. En este DL pues simplemente los DT. Aquí se podría crear una tabla, aquí como tú quieras. Aquí pues yo lo estoy haciendo de esta forma. Este DT le voy a poner una clase CSS de call small 2. Y en este DT voy a mostrar el nombre con un HTML punto display name for, y aquí que me muestre entre paréntesis de mi modelo con una expresión lambda el model.nombre, y obviamente aquí me marca error porque no tengo acceso al modelo, así que lo vamos a agregar acá, model data access.producto, y ahí está. Lo mismo voy a hacer aquí abajito, voy a pegar acá, pero este ya no va a ser un DT sino que va a ser un DD. Vamos a cambiar acá y en vez de usar un display name for voy a mostrar un display for y siempre el modelo.nombre. O sea, aquí muestro el título nombre, aquí muestro el valor. Y esto mismo lo copio y lo pego para los otros campos. En este caso para precio. Ahí está. Nombre y precio. Debajo de este DL hacemos el formulario para ejecutar la acción. Y aquí pues hacemos una ASP action y yo puedo mandar a llamar a la acción delete. ¿Sí? No es una acción HTTP post. Si vamos al controlador, si te fijas acá, yo quiero llamar a esta, la HTTP post. Esta no se llama delete, pero aquí le estoy asignando el nombre delete. Por eso acá yo puedo mandarlo a llamar como delete. Y ya se ejecutaría esa acción. Entonces vamos a crear acá el input del tipo hidden, porque me hace falta definir el campo para el identificador del producto que voy a eliminar, así que aquí lo defino y luego agrego el input para ejecutar esta acción. Le ponemos su type, que sería un submit, y también le ponemos su value, en este caso eliminar producto, y su clase CSS como nosotros querramos, un btn danger en este caso, y le podemos agregar aquí un botón que me mande al index que diga cancelar. O sea, no ejecutemos esa acción, sino que regresemos con una ASP action que sería index. Y ya. Obviamente a este botón cancelar yo le puedo poner también su clase CSS. Si le vamos a poner un btn, dark, así, un botón oscuro y ya. Ya tendríamos aquí todo para nuestra vista delete. Ahora creo que solo nos falta la vista index. Veamos create, delete, edit y vamos al index. Entonces en el index, bueno, primero no nos olvidemos que vamos a agregar nuestro modelo que va a corresponder a una lista. Acá list del tipo producto. Obviamente para que me detecte producto pues necesito el data access.producto por ahí. Tenemos el título que dice el index, yo le voy a poner lista de productos, así, y luego pues vamos a poner aquí el H2 como lo hemos hecho, H2 con el view data del título. Vamos a agregar por acá un párrafo con una etiqueta A que nos permita regresar
o crear un nuevo producto, mejor dicho. En este caso, crear nuevo producto. Eso va a decir esta etiqueta A. Y esto me va a mandar a la ASP Action de Create. Ahí tenemos ya el botón para Create y vamos ahora a crear nuestra tabla de productos. En esta tabla, pues vamos a definir el T-Head, el título, los encabezados. En este caso, con un T-Road, vamos a definir primero el encabezado. Aquí tiene que ser TH. El primer encabezado dirá ID. Copiamos. Pegamos aquí 4 veces. El siguiente encabezado va a corresponder al nombre del producto. El siguiente al precio del producto. Y el otro a opciones del administrador. Así le voy a llamar. Podría quedar en blanco. Aquí no importa. A esta tabla voy a aprovechar de agregar su clase CSS como table. Así algo bastante simple. Después del T-Head necesitamos definir el T-Body, el cuerpo de esta tabla, donde aquí lo vamos a hacer con un for each. Vamos a hacer un for each. Para este for each voy a definir una variable que voy a llamar producto y se encuentra en mi modelo. Por cada producto en mi modelo, ¿qué quiero hacer? Bueno, voy a crear una fila, voy a crear una celda donde voy a mostrar el producto .id. Ahí está. Eso sería lo primero. Y lo mismo para los otros campos. Voy a mostrar producto.nombre y producto.precio. Ahí está. Muestro esos campos, pero también quiero las opciones administrador, las opciones CRUD para ese producto en específico. Entonces aquí creo otro TD y en ese TD agrego los botones para las acciones. Una para editar y otro para eliminar. Entonces este va a corresponder a una ASP Action que se llama Edit. Y ese método edit necesita una ASP Route que se llama ID. Bueno, aquí solo tiene que ser ID, no item ID, porque así se llama el parámetro. Si vamos al controlador, mira, para editar yo necesito un identificador. Este parámetro llamado ID es el que yo le estoy mandando acá, con un ASP Route guión y el nombre de ese parámetro que es ID. Y entre paréntesis, pues la ruta. ¿Dónde se encuentra ese parámetro? Pues se encuentra en mi producto.id. Ahí está. Eso sería para editar. Y yo le puedo poner aquí su clase CSS, class con un btn warning. Voy a ocultar esto. Y vamos a duplicar esta línea de código para el botón de eliminar. Entonces el otro sería delete. El mismo ASP Route, porque en el controlador también para eliminar yo estoy mandando el parámetro ID con el mismo nombre. Entonces ASP Route ID con el producto.id y aquí un btn danger con el texto eliminar y ya. Eso sería todo. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta crear nuestra tabla. Vamos a ocultar esto por acá. Ahí está nuestro proyecto en capas. Vamos aquí a nuestro servidor. Nos vamos a conectar, vamos a crear una nueva consulta y vamos a crear nuestra base de datos, create database. Ahora voy a revisar cómo le puse de nombre aquí en el archivo settings.json. Aquí está el nombre de la base de datos, CRUD MVC N capas. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y voy a ejecutar esto. Ahí está, ya se creó esa base de datos. Ahora vamos a hacer un use esa base de datos. Ahí está, ya estoy en esa base de datos, como lo puedes ver por aquí abajo. Ahí está, en el servidor localhost y la base de datos CRUD MVC N capas. Ahora, ¿qué me falta? Pues solo me hace falta crear la tabla productos, así se llama, porque si voy a mi modelo que se encuentra en el Data Access, se llama producto. Ese modelo se llama producto. Si vamos al Product Data, todas las consultas se llaman productos en este caso, productos. Entonces eso no lo debemos olvidar, se llama productos. En este caso, que obviamente yo hice primero toda esta programación antes de crear la base de datos, se llama productos, ¿ok? Entonces se llama productos, entonces vamos a crear la tabla create table productos y la creamos. En este caso, el campo id int identity autoincrementable 1 en 1, obviamente not null.
El otro campo sería el nombre, que sería un varchar. Vamos a poner 100. También, bueno, este podría permitir valores nulos. Igual las validaciones ya están. Y el otro campo que sería el precio, que sería un decimal. Vamos a poner un decimal que tenga 18 dígitos con 2 decimales incluidos. Y esto también que permita null. Si nosotros queremos. Aquí yo le puedo poner not null, por ejemplo. Not null y not null. Y ahí está. Tenemos la tabla. La creamos y listo. Ya se ha creado. Podemos cerrar esto por acá. Este archivo lo voy a guardar dentro del proyecto. Aquí lo vamos a poner en la raíz para que tú lo tengas. Vamos a poner script.sql. Veamos acá. Y ahí está, script.sql, para que tú lo tengas. Y listo. Ya tenemos ahora. Solo nos resta ejecutar el proyecto. Ahora, ¿cómo ejecutamos ese proyecto si no estamos en un IDE como Visual Studio, sino que estamos en un editor de código? Pues es fácil. Tenemos que ejecutar el proyecto principal. ¿Cómo ejecutamos el proyecto principal? Pues de la siguiente forma. Abrimos nuestra terminal. Aquí está. Y vamos a hacer un .NET run. Pero no solamente eso, sino que hacemos un -- project y especificamos la ruta del proyecto. En este caso, la ruta del proyecto, ya estamos en la carpeta CRUD MVC NCapas, pero tenemos que entrar al Presentation Layer. Entonces entramos acá a Presentation Layer, aquí con un tabulador completo, y luego Presentation Layer, ahí está, Presentation Layer.csproj. Tenemos que ejecutar el archivo de proyecto. Presionamos Enter. Aquí se está compilando el proyecto. Si no tenemos errores, pues esto debería funcionar. Y ahí está. Ahora vamos a ejecutar este localhost. Obviamente, pues la pantalla de bienvenida. Pero nos vamos a dirigir al controlador que se llama productos. Producto, creo. Así, producto en singular. Y ahí tenemos la vista index. Vamos a crear nuevo producto. Vamos a ponerle camisa. Precio 15.29. Creamos el producto y ahí está. Obviamente aquí se me agregó pues como 1599 porque yo le puse un punto. En este caso mi sistema está utilizando la coma como separador de decimales. Entonces yo lo puedo corregir con un edit. Ya ahora que sé que estoy utilizando separador de coma, pues le pongo coma y ahí está, 1599. Así que muy pendiente a eso. Si tú quieres evitar de estos errores, pues tendrías que programar o configurar el archivo program.cs para utilizar una cultura invariante. Pero eso no lo voy a mencionar acá. Nos vamos a quedar con la esencia del video. Entonces, como puedes ver, ya funciona la creación de productos. Vamos a agregar acá un short y le vamos a poner el precio de 13,95. Creamos el producto, ahí tenemos con el segundo identificador. Se puede editar, como ya pudimos ver, short. Vamos a poner slim fit, así. Ahí está, editado. Y en el caso de algún error, pues se hace la corrección así, slim, como tú quieras, se hace la corrección. Y se puede eliminar. Vamos a eliminar el producto número 1. Eliminar, ahí tenemos eliminar producto. ¿Está seguro que se va a eliminar? Ahí tenemos el nombre, camisa, precio y pues el precio. Damos a eliminar y listo. Se ha eliminado. ¿Cómo estoy seguro yo que eso realmente funcionó? Pues vamos al servidor. Vamos a la base de datos. Y aquí tenemos la tabla productos. Seleccionamos los productos. Vamos a ocultar el panel para que se vea mejor. Voy a hacer esto pequeño y ahí está. Solo tenemos ya este producto que igual podemos hacerle los cambios. Vamos a cambiar el precio a 7,50. Guardamos 7,50. Vamos a recargar por acá. Y ahí está, 7,50. Obviamente tú puedes ver aquí el punto porque pues yo tengo configurado esto para que me lo muestre con puntos porque es el separador numérico para decimales aquí en mi país, pero obviamente ya aquí en el navegador pues es diferente. Pero bueno, eso ya es cuestión de configuraciones que se deben de realizar. Yo en este caso no voy a entrar a detalle a ello porque depende del ordenador de cada sistema, de cómo tú lo tengas configurado, tanto el servidor como tu ordenador.
Así que bueno, espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote, dándole like, dejando tu comentario y compartiendo este video con tus amigos. Y nada más, hasta el próximo video.